Donde quiera que estés, que la bendición de Jesús pueda acompañarte, que Él pueda ser quien dirija tus planes, tus decisiones, tus proyectos para hoy, para esta semana que estamos comenzando, por la gracia de Dios. Quiero invitarte para que podamos compartir este momento y de esta manera comenzar en el principio con Dios. Reflexiones que tomamos como punto de partida el libro de Génesis, el cual nos remonta hacia los comienzos, hacia el principio de la humanidad, ese principio en el cual estuvo presente Dios, y que a pesar de la rebelión del hombre por la entrada del pecado, no obstante, un Padre de amor que continúa presente, un Dios todopoderoso que continúa con misericordia llamando a sus hijos, llamando a su pueblo a volver a ser parte de ese plan original y de poder recibir sus promesas de que pronto para este mundo viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Y aunque estamos en este mundo, vivimos aquí, no obstante aquellos que deciden por Dios, ya son parte del reino de los cielos, están en este mundo pero no son de Él. Somos peregrinos y extranjeros hasta que nuestro Señor se manifieste como lo ha prometido en su segunda venida en las nubes de los cielos para venir a buscar a su pueblo y para vivir una vida eterna en su presencia. Y volviendo al libro de Génesis, capítulo 11, ya hemos analizado versículos del 1 al 9 acerca de la rebelión de los descendientes de Cam, hijo de Noé. También de esa descendencia aparece Nimrod, quien allí en el capítulo 10, versículos 8 y 10 menciona que es el primer poderoso en la tierra, aquel que se opone delante de Dios. Verso 10 dice, fue el comienzo de su reino Babel en la tierra de Sinar. Y conectamos lo que dice allí con el comienzo del capítulo 11, verso 2, donde menciona que aquellos que salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí con un propósito de edificar una ciudad, de levantar una torre, de hacerse un nombre. Todas esas propuestas eran en oposición a los planes de Dios, era una abierta rebelión al Dios del cielo. Y en el versículo 6 menciona que Dios vio que estaban unidos en ese mismo propósito y que nada los haría desistir de sus pensamientos. Y ahora yo quisiera que podamos centrarnos en los versículos del 7 al 9. Allí dice, ahora pues, dice el Señor, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por la faz de toda la tierra. Y hoy queremos analizar el concepto Babel, que significa confundir. Allí confundió el Señor la lengua de ellos y de esa manera se esparcieron por la tierra, y en primera instancia pareciera como que se detuvo la obra, y en primera instancia fue así, pero cuando el hombre está propuesto a estar en contra de Dios, a no someterse a los propósitos y a los planes de Dios, no obstante va a seguir en su terquedad, en su insensatez, y volverá sobre sus malos caminos. Y es por ello que Babel volvería nuevamente a ser reconstruida. Y como ya leímos en el capítulo 10, versículo 10, Nimrod tuvo el reino llamado Babel, que fue construido, edificado en la llanura de Sinar. Y como ya hemos mencionado, Babel significa confundir, confusión. Dios determinó que así sea para que sus planes en primera instancia se frustraran. Pero no obstante también este término Babel los identificaba a ellos, ya que sus pensamientos, sus propuestas, sus propósitos eran de confusión, ya que sus propuestas y sus planes eran justamente totalmente distorsionados de las propuestas y de los principios
de los planes de Dios. Y de igual manera, en el mundo nuestro, en el mundo de hoy, nosotros podemos ver cómo los gobiernos, las instituciones, diferentes organismos mundiales promueven, proponen ideas, pensamientos, prácticas, leyes que son una distorsión de los principios de Dios, de la voluntad de Dios, y eso lleva a la gente a estar confundida. El profeta Isaías en el capítulo 5, verso 20 dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Y allí claramente vemos la confusión que tiene este mundo cuando no tiene a Dios en su corazón, cuando no tiene su palabra, los principios del reino de Dios en la mente, cuando desconoce los propósitos del Dios del cielo. De la palabra Babel deriva el término Babilonia. De hecho, el reino de Babel, con el tiempo, pasados los siglos, llegó a ser el imperio babilónico. En el mismo lugar donde dio comienzo el reino de Babel, sería levantada Babilonia. Allí, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 1 y 2, se menciona que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, llegó a Jerusalén y la sitió. Y dice en el verso 2 que el Señor entregó en manos del rey de Babilonia, a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de su Dios, y los trajo a tierra de Sinar. Esa es la tierra que menciona Génesis, donde se levantó el reino de Babel, la tierra, la llanura de Sinar. Allí estaba el imperio de Babilonia, un imperio que se opuso al pueblo de Dios y los conquistó y los llevó cautivos a Babilonia. Allí está la historia de Daniel, de sus amigos y de los judíos que llegaron a tierra de Babilonia y quisieron cambiar sus costumbres, sus principios, cambiar al Dios del cielo por los dioses babilónicos, cambiaron sus nombres, su cultura, su alimentación. Ese es el propósito de Babilonia: confundir, distorsionar los principios de Dios para que tú puedas aceptar sus prácticas. Pero esas prácticas, ese estilo de vida que se opone a las propuestas de Dios, terminan siendo prácticas de pecado. Y aunque hoy en día el imperio de Babilonia, el histórico imperio babilónico, no existe, fue destruido, fue conquistado por los griegos, no obstante, el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento presenta una nueva Babilonia. La filosofía de Babilonia siguió a través de los siglos. Esta Babilonia del tiempo del fin ya no es una ciudad, no es un imperio, pero sí es un poder que tiene una connotación política religiosa y que, según lo que nos dice el libro de Apocalipsis, este es un poder mundial con una influencia hacia todas las personas, con la capacidad de poder ejercer autoridad y dominio para imponer sus prácticas, sus dogmas, su filosofía. Pero recordemos que Babel, Babilonia, significa confusión, confundir. Este poder quiere y se propone confundir a través de sus propuestas. Y muchos en este tiempo están siendo parte de este sistema de confusión que, insisto, según lo que dice la Biblia, es un poder político, religioso, espiritual. Es por ello que necesitamos conocer a Dios y los principios de su palabra de una manera bien clara y definida para no estar confundidos. Y en este tiempo final, el Dios de misericordia hace un último llamado. Capítulo 18 del libro de Génesis, versículo 4 dice: «Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». ¿Salid de dónde? Como dicen los versículos del 1 al 3, salid de Babilonia, salgan de la confusión, salgan para no ser partícipes
de sus pecados. Es por ello que te invito, mi querido amigo y amiga, a buscar del Señor, a conocer a tu Dios, a conocer su palabra, a entender los tiempos que estamos viviendo y cómo el Señor te está llamando a estar en su presencia y de esa manera prepararte para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga.